Hola, ¿qué tal? Les saludo en un nuevo video de Bugakine. Hoy nos compete y nuestro tema de hoy es la rehabilitación cardíaca fase 1, 2, 3 y 4. Quise hacer un pequeño resumen para ir sintetizando toda la información que había sobre este tema, ¿ya? Además que prontamente, como nosotros en este canal somos estudiantes, tenemos una prueba y además nos sirve para repasar sobre esta materia y obviamente a ustedes. Ya vamos a comenzar rápidamente leyendo. Dice: la rehabilitación cardíaca fase 1, 2, 3 y 4. Dice: la primera definición de la rehabilitación cardíaca de la que se tiene noticia es la que dio la OMS, donde se define como el conjunto de actividades necesarias para asegurar a los cardiópatas una condición física, mental y social óptima que les permita ocupar eh, por sus propios medios un lugar tan normal como les sea posible en la sociedad. Serie de ejercicios físicos tomados como un entrenamiento para que el paciente con enfermedades coronarias se adapten mejor a la vida diaria, evitando así los prejuicios que se vio que obviamente producirían sedentarismo, y que a pesar de hoy día también el ejercicio físico como entrenamiento, aunque mucho más complejo que en su inicio, pero no solamente eso, sino que otras variadas y multidisciplinarias series de protocolos que consideran que son también necesarias para conseguir lo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pretende en la rehabilitación cardíaca de una forma integral, como parte íntegramente de lo que denominan cuidado integral del cardiópata. ¿Ya? Ahora vamos a leer los objetivos de la rehabilitación cardiopulmonar. Tenemos que los objetivos son reducir la morbilidad y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares mediante la prevención y tratamiento oportuno efectivo de los pacientes con factores de riesgo cardiovasculares y con enfermedades cardiovasculares que se controlan en atención primaria. Ya, o sea, la idea es prevenir estas morbimortalidades de enfermedades cardiovasculares a través del entrenamiento, ¿ya? Y así amitiguar los factores de riesgo cardiovascular. Bueno, las fases de la rehabilitación cardíaca en la actualidad se consideran tres fases en los programas de rehabilitación cardíaca, denominada fase 1, que es la hospitalaria, correspondiente al periodo de enfermedad aguda. El paciente tenemos que se encuentra hospitalizado y es de duración variable, dependiendo del tipo de enfermedad, generalmente 2-3 días para angioplastía coronaria, 7-14 días para posinfarto u operados del corazón. Esa es como la etapa 1 o fase 1 de la hospitalaria, donde el paciente está en el hospital aún. Tenemos que se inicia el contacto con la unidad de rehabilitación y se le explica el programa a seguir con los conocimientos básicos sobre su enfermedad, y se empieza a valorizar el estado psicológico y los ejercicios físicos, que son de muy baja carga de trabajo y lentamente progresivos, para conseguir así una movilización precoz, evitar los riesgos en un tiempo de reposo excesivo, como el trombofleebismo, la hipotensión postural, porque está postrado ahí el paciente, está inactivo, deterioros físicos que conlleva y psicológicos. Tenemos que se les enseña a los pacientes cuando están en el hospital, en la fase 1, la respiración abdomino-diafragmática, que es muy importante para el entrenamiento posterior. Y al final de esta fase se lleva a cabo la estratificación del riesgo del paciente, basado principalmente en el curso clínico, ¿ya? En el estudio de la función ventricular izquierda sistólica del corazón, generalmente con un electrocardiograma o un ecocardiograma, y en los resultados de una prueba de esfuerzo que nos darán una pauta de entrenamiento físico posterior, ¿ya? Nuevamente, un resumen de la fase 1 tenemos que es de 3 a 6 días de la rehabilitación cardíaca por Paul S. Fardy, de 2 a 14 días de duración la rehabilitación cardíaca, ¿ya? Y tenemos que corresponde en la fase 1, como habíamos dicho, corresponde a el paso inicial en la preparación del paciente para la vuelta a una vida activa y productiva, o sea, es el comienzo. Se hace uso de una combinación de ejercicios suaves y educación del paciente, destinada a qué cosa: a la recuperación de algún infarto agudo del miocardio, ya, algún tipo de angioplastía, trasplante cardíaco, angina estable, cardiopatía en general. Los objetivos de esta fase son ayudar al paciente a empezar a deambular, o sea, que comience la marcha, preparar al paciente, a la familia y cercanos para una vida sana, para reducir los riesgos cardiovasculares, ¿cierto? Reducir los trastornos
psicológicos y emocionales que acompañan al infarto del miocardio o algún tipo de cardiopatía coronaria diagnosticada. Número 4, tenemos como objetivo facilitar la adaptación al ambiente hospitalario y al episodio agudo, identificar y modificar los factores de riesgo que conllevan la cardiopatía coronaria, ¿ya? Como qué factores de riesgo puede ser, los hábitos que nosotros podemos tener, la inmovilización también puede ser un factor de riesgo importante si que no se moviliza ese paciente, ¿ya? Y por último, crear una actitud positiva que motiva al paciente a adquirir un compromiso, ¿cierto?, a largo plazo con su salud. La fase 1 tenemos que se inicia cuando el paciente se haya estabilizado, generalmente las 24 a 48 horas después del infarto del miocardio o alguna cirugía, ¿cierto? Y tenemos que la actividad dura de 5 a 10 minutos. Aumenta gradualmente a 20 a 30 minutos por sesión de 2 a 4 veces diarias. En pacientes quirúrgicos el programa puede empezar con instrucciones prequirúrgicas que preparen al paciente para la intervención. El ejercicio concluye si aparecen signos o síntomas. Ahí es como un criterio de ponerle stop a esa prueba. Si aparecen signos o síntomas que puedan empeorar el entrenamiento o el ejercicio en la rehabilitación. Tenemos que comienza con la prescripción siempre del médico, y se ha demostrado que la actividad física precoz mantiene la movilidad articular, reduce los trombos, ¿cierto?, para evitar alguna enfermedad cerebrovascular, y mantiene el tono muscular y reduce la hipotensión ortostática. Esta fase tenemos que incluye charlas educacionales, sesiones recomendadas 2 veces a la semana, caminar en un treadmill o pedalear en un cicloergómetro o simplemente movilizarse, ¿cierto? Antes y después del ejercicio se registra la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Las respuestas fisiológicas del ejercicio pueden ser comunicadas al médico a cargo mediante fichas y notas de progreso, y el médico tiene la facultad de suspender la fase 1 dependiendo del estado en que llegue el paciente. Algunas contraindicaciones para la fase 1 tenemos, como lo que había dicho yo, cuando se para estos tipos de ejercicios, esta fase, cuando haya estos tipos de síntomas o signos como angina de pecho inestable, insuficiencia cardíaca aguda descompensada, arritmias incontroladas o bloqueo auriculoventricular avanzado, presión arterial en reposo, sistólica mayor a 200 miligramos de mercurio y diastólica mayor a 100 miligramos de mercurio, estenosis aórtica moderada, embolia reciente, extremoflebitis, desplazamiento mayor a 3 milímetros del segmento ST, que eso se ve en el electrocardiograma, diabetes incontrolada y problemas ortopédicos que puedan afectar al paciente. Los criterios para interrumpir el ejercicio son la fatiga, el aturdimiento, confusión, ataxia, palidez, cianosis, disnea y náusea, crisis anginosa durante el ejercicio, caída de la presión diastólica mayor a 20 miligramos de mercurio, bradicardia inapropiada menor a 10, ¿cierto?, taquicardia ventricular y inicio de un bloqueo auriculoventricular. Criterios de alta, o sea, cuando el paciente se da de alta, porque todo esto que estoy hablando ahora es dentro del hospital, es una fase hospitalaria. Tenemos que el alta se realiza primeramente una prueba de esfuerzo en la que se debe obtener los siguientes resultados: 20 a 30 LPM por encima de la frecuencia cardíaca de reposo, frecuencia cardíaca máxima entre 120 y 140 latidos por minuto, y debe tener por lo menos 4 a 6 MET, que es como la unidad básica para poder realizar actividades de la vida diaria, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?, que un MET es igual a 3,5, ¿ya? Y tenemos que del 70 a 75% de la frecuencia cardíaca máxima estimada para la edad, o sea, la teórica, ¿ya? Tenemos que los pacientes que responden bien a las pruebas de esfuerzo inicial y que no presenten contraindicaciones son candidatos para pasar a la fase 2, un programa supervisado o actividad física en la casa, ¿ya? Quienes respondan mal necesitan una evaluación y obviamente nuevamente realizar esta fase. Ahora vemos la fase 2. Tenemos que es la fase de convalecencia y se inicia tras el alta hospitalaria y dura entre 2 y 6 meses dependiendo de los programas del enfermo, y lo habitual son 3 meses. ¿Ya? Entonces, esta etapa es la fase 2 o alta hospitalaria o convalecencia. Dura 3 meses. ¿Ya? Tenemos que en esta fase
en la que ya se ha estratificado el riesgo del paciente, ya no tiene tanto riesgo, se realiza la intervención más intensa y especifica el programa de rehabilitación cardíaca y abarca el control estricto de los factores de riesgo. Se sigue elevando mediante charlas culturales y folletos informativos al comienzo sobre la enfermedad que padecen, incluyendo consejos para su prevención. A estas charlas siempre se deben acudir con su cónyuge, ¿cierto? Con su pareja. Y los enfermos demandan muchos consejos dietéticos que realizarán con la ayuda de un especialista de nutrición clínica. Se realiza un entrenamiento físico acorde con su estado de riesgo para mejorar la capacidad y se realiza un entrenamiento físico acorde con su estado de riesgo para mejorar la capacidad funcional y reducir la sintomatología. La intervención psicológica es un punto fundamental y ayuda a superar la enfermedad y busca patrones de conducta, estados de ansiedad, depresión, estrés, negación de la enfermedad, etc. Y finalmente se realiza un asesoramiento sociolaboral para su reincorporación más adecuada a la sociedad. Al comienzo y al final de la misma también se evalúa mediante un test adecuado y la calidad de vida también. Ya el programa ambulatorio supervisado de ejercicio prescrito individualmente no se puede tomar a un grupo de personas con patologías distintas y tratarlas de la misma forma, obviamente porque todos somos diferentes. Y la evaluación sirve para determinar la duración, frecuencia y tipo de ejercicio. Su objetivo es obtener el máximo beneficio con el mínimo riesgo. Según el autor Paul Fardy, la duración de esta fase es de 12 semanas a 36 sesiones, ¿ya? Y los pacientes que no progresan y continúan con sintomatologías pueden seguir 12 semanas más. Juan Salvador Espinosa, por su parte, dice que dura 2 a 6 meses, desde el alta hospitalaria hasta que mejora la capacidad al límite esperado. Obviamente los objetivos de la fase número 2 los vamos a leer a continuación, pero también es importante rescatar que al final de esta fase el paciente debe incorporarse a una vida sociolaboral y realizar su actividad de la vida diaria, su hábito de la vida diaria ya un poco normal. Dentro de los objetivos de esta fase tenemos que mejorar la función cardiovascular, ¿cierto? La capacidad de trabajo físico, la fuerza, resistencia, la flexibilidad, detectar arritmias y otros cambios del electrocardiograma durante el ejercicio, formar a los pacientes sobre las técnicas correctas para hacer el ejercicio, trabajar con los pacientes y su familia, su entorno, ¿cierto? Mejorar la capacidad psicológica de cada paciente, preparar a los pacientes para volver a trabajar y reanudar su papel normal en la vida, en la familia y en la sociedad, y ofrecer a los pacientes unas pautas a largo plazo para hacer ejercicio. Criterios de inclusión o de elegibilidad. ¿Para qué está indicada esta segunda fase? Para infarto agudo del miocardio documentado, para los trasplantes cardíacos principalmente, estoy leyendo lo principal, y para las anginas de pecho estable. También puede encontrarse la cirugía valvulopatías, etc. Cirugías con valvulopatía. La transferencia de pacientes desde la fase 1 se realiza exigiendo documentación al médico de atención primaria, cardiólogo cirujano. Se espera que sea el paciente estable, de lo contrario se corre el riesgo de retrasar el progreso de la fase 1 y se vería afectada la adherencia del paciente. Etapas de orientación, tenemos que se realiza luego de haber recibido por escrito la transferencia del paciente y su finalidad es mejorar el nivel de la comodidad del paciente, ¿ya? También se pide que asistan tanto los amigos, los familiares, puede asistir el paciente solo, pareja, en grupo, etc. En esta fase se sigue incentivando al usuario mediante charlas, se sigue igual que la fase 1 pero mayormente. Y en la intervención psicológica es un punto fundamental y ayuda a superar la enfermedad y busca patrones de conducta, estado de ansiedad, depresión, estrés, negación de enfermedad y alteraciones sexuales. También ve problemas habituales y todo esto frecuentemente en los enfermos. Y finalmente se realiza un asesoramiento sociolaboral y se evalúa su calidad de vida mediante test adecuados. A la fase 2 le precede y le sigue una evaluación detallada con la que se puede comprobar la elegibilidad, determinar la prescripción de ejercicio y aportar datos básicos para medir el progreso. La prueba de esfuerzo es la parte más importante de evaluación. Puede ser parte de la fase 2 o realizarse por separado en la consulta del médico. Estratificación del riesgo, tenemos que
tenemos distintos tipos de riesgo: bajo, medio y alto, ¿ya? El bajo riesgo tenemos que en el curso hospitalario no hay complicaciones, ausencia de signos de isquemia miocárdica, capacidad funcional mayor a 7 MET, fracción de eyección mayor del 50%, ausencia de arritmias ventriculares severas. Es el bajo riesgo. Veamos el riesgo medio. Riesgo medio: defectos reversibles en el talio del esfuerzo, aparición de anginas, ya vemos un síntoma, ¿cierto? Capacidad de esfuerzo tenemos que es de 5 a 7 MET y la fracción de eyección es de 35 a 49%. Finalmente vamos a tener un riesgo alto cuando haya un reinfarto o se produzca de nuevo la misma enfermedad que estamos rehabilitando, un infarto, haya insuficiencia cardíaca o una depresión de la ST, el electrocardiograma con mayor a 2 milímetros con frecuencia cardíaca inferiores a 135, fracción de eyección menor del 35%, se eyecta menos sangre, y capacidad de esfuerzo menor a 5 MET. La respuesta va a ser hipotensiva al esfuerzo y arritmias ventriculares malignas. Tenemos que en estos casos se prioriza el ejercicio aeróbico regular, que busca mejorar la resistencia muscular y la capacidad cardiovascular. El estilo de vida refiere los hábitos como la alimentación, chicos, debemos cuidar el tabaquismo, y hace referencia solo al comienzo de una vida de ejercicios por delante, ¿ya? Y no es realizar también la rehabilitación y tampoco olvidarse de ejercitar cada día. Los parámetros a considerar: tenemos FARDI, frecuencia de entrenamiento, nos dice que la frecuencia debe ser de 3 sesiones por semana, la duración de 3 a 45 minutos, entre la intensidad 70 a 90% de la frecuencia máxima alcanzada en la prueba de esfuerzo previa, y la especificidad del entrenamiento se debe considerar en algunos casos el entrenamiento como grupos musculares que los pacientes utilizan habitualmente en su trabajo, ¿ya? Bueno, la realización en domicilio para los que tienen riesgo bajo. Tenemos que se enseña al paciente a tomarse el pulso, calcular su frecuencia del ejercicio, que será al 60% aproximadamente durante el primer mes hasta llegar al 80%, ¿ya? Y este es un resumen que yo creo que me lo voy a saltar, pero a grandes rasgos el entrenamiento primero se toma el calentamiento, luego empieza con ejercicio aeróbico de miembro superior, inferior, pueden ser en bicicletas o conocidas como los cicloergómetros, se realiza de 5 a 10 minutos. Y como tercero, hay una recuperación activa, se vuelve a los valores normales, ¿cierto? ¿Ya? Y la recuperación en general. Siempre es bueno monitorizar con ayuda de un electrocardiograma, ¿ya? Para ver cómo va respondiendo el corazón del paciente. Y la evaluación final de la fase 2 tenemos según MET obtenidos en la prueba de esfuerzo, se da un informe de alta con recomendaciones sobre actividades laborales a desarrollar, las veces que deben realizar la pauta de ejercicio, realizar ejercicios de relajación diariamente. Una capacidad de trabajo de 5 MET puede ser un criterio aceptable para la actividad de la vida diaria en casa, pero inaceptable para volver a trabajar. ¿Qué beneficios trae la actividad física habitual? Aumenta el consumo máximo de oxígeno, el gasto cardíaco, el volumen sistólico, reduce la frecuencia cardíaca, mejora la eficacia del músculo cardíaco, mejora la resistencia física al ejercicio, mejora los niveles de colesterol, HDL y LDL, mejora la estructura y función de ligamentos, tendones, articulaciones. Además de eso, reduce el esfuerzo percibido, contrarresta la obesidad y osteoporosis, y además puede normalizar la tolerancia a la glucosa, además de aumentar las enzimas aeróbicas en el músculo. Bueno, chicos, hasta acá dejaré este video, espero que les haya servido, y en otro video comentaremos la fase 3 y 4. Un abrazo enorme, hasta Dios.